Saludos, queridos estudiantes de terapia ocupacional. Hoy día nos toca ver la segunda clase, la última unidad, que hace relación con cómo, por así decirlo, la psicología comunitaria ha aportado y ha desarrollado algunas herramientas en relación al mundo del trabajo. Así que hoy día quiero trabajar ese tema, pero como la clase pasada fue tan larga porque tuve que incluir un montón de información, vamos a hacer un pequeño cierre los primeros 5 minutos, no más que eso, en relación a los aportes de la psicología cognitiva, para después darle el pase al tema de la psicología comunitaria. Así que, pero ese es listo, pero no se preocupen, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, así que vamos a partir al tiro con el PPT. Vamos, que se fue. Perfecto. Hoy día, como dije, el tema principal es la psicología comunitaria del trabajo, entendiendo que vamos a tomar unos pequeños puntos de lo que hace relación con la psicología social clásica, todo lo que es la psicología cognitiva en el mundo del trabajo. Como les planteé la semana pasada, la psicología cognitiva es una de las herramientas que permitió, junto a la forma de desarrollo, el discurso político y otra serie de, perdón, de elementos, generar esa idea del sueño americano, como dice ahí el letrero, el estándar de vida más alto de todo el mundo, donde lo mejor que nos puede pasar es esa forma de vivir, pues ser estadounidense, soy un obrero y gano muy buen dinero, entonces ¿para qué me voy a sindicalizar? ¿Para qué voy a estar pensando en el comunismo o en un modelo socialista como el que existía en la República, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Entonces, más conocido como la Unión Soviética, entonces existía esta idea brillante que se fue creando y que no solo tuvo que ver con, por así decirlo, la cantidad de dinero, sino que eso te permitía comprar una casa, tener auto, tener lavadora, tener refrigerador en un mundo, hasta el día de hoy, por ejemplo, gran parte de la India o China, que son potencias mundiales, no tienen refrigerador las personas en su casa. Entonces imagínense que en 1940, 1950 la gente tuviera refrigerador, o sea, era un estándar de vida alejadísimo en relación al otro. Esto no quita que en Estados Unidos hubiese o siguiera habiendo crisis sociales, o sea, la idea del camino del modo de vida norteamericano, del American Way, que se vende muy bien para afuera, pero dentro de Estados Unidos siguió habiendo, o sea, hubo sindicatos anarquistas y comunistas muy importantes en Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos, mientras por un lado te vendía el estilo de vida norteamericano, estadounidense en verdad, por otro lado, el FBI reprimió brutalmente, extraditó gente, o sea, por ejemplo, había, qué sé yo, muy conocida, se me olvidó el nombre, pero era la presidenta como de la CUT acá en Chile, pero como tenía papás polacos, le echaron a Polonia, siendo que era total y absolutamente inconstitucional, ahí la constitución de Estados Unidos no servía mucho, y si te veían siendo trabajador o organizándose, te metían en listas negras, no te contrataban en ningún lugar, o sea, la persecución política fue brutal, tapado por el brillo de toda esta idea del modo de vida norteamericano, pero que en la práctica tenía unos niveles de represión para el movimiento obrero gigantesco. O sea, el que no se compraba el que con un auto suficiente, bueno, es eso o la cárcel, no te quedan más opciones. Entonces ahí había una gran crisis. También habían crisis sociales muy relacionadas con, y ahí pongo el Ku Klux Klan y Martin Luther King, con todo lo que tiene que ver con el racismo. Estados Unidos hasta el día de hoy es un país muy marcado por el tema del racismo hacia las personas afrodescendientes o caribeñas también, que tienen una tez más oscura. Y en ese momento piensen que hasta el Martin Luther King y Malcolm X, que son los años 60 y 70, en Estados Unidos una persona afrodescendiente no podía ir a la universidad, no podía sentarse en el mismo lugar que una persona
blanca o de tez muy blanca, que siempre dicen caucásicos, pero caucásicos quiere decir que vienen del Cáucaso, que la parte donde está Georgia y Rusia, y los norteamericanos en verdad son más anglosajones, entonces estilo caucásico no, más que anglosajón, y hace referencia a un tema que era muy duro, que hasta el día de hoy es muy duro, pero que en esa época, o sea, en esa época, si una persona de color les caía muy mal a los supremacistas blancos, lo linchaban públicamente y no pasaba nada, o sea, era terrible. Básicamente, Malcolm X y Martin Luther King mueren asesinados, o sea, no es que fuera un chiste en ese momento ser dirigente político. También estaba todo el tema de las contraculturas, el nacimiento del rock, que en esa época ser rockero, ser hippie, no es lo que uno piensa ahora con el hippie chic o comprándose una polera de 30 lucas, en mi caso a mí me gusta Pearl Jam, que es una polera que si Pearl Jam viene a Chile, 25, 26 mil pesos, no. En esa época ser rockero era una forma de vida totalmente alejada de los cánones que te exigía la sociedad. El ser hippie implicaba el quemar tu número de seguro social. Los estadounidenses, más allá de lo que se ve en las películas, no tienen carne de identidad, es muy difícil detectarlo. No tienen huella dactilar a menos que cometa un crimen. Entonces, es muy interesante cómo entiende la libertad, y el ser hippie implicaba como romper con la sociedad. En la actualidad no, pero en esa época sí. Entonces era muy contracultural, y de hecho todo el movimiento, todo lo que vamos a ver después del postmodernismo, es cómo estas contraculturas, que eran muy fuertes en Estados Unidos, fueron subsumidas, agregadas al sistema capitalista, que para muchos antropólogos y sociólogos es la razón por la que triunfó contra el socialismo. Más allá que producía más riqueza, lograba que todos los movimientos contrarios que nacían en su propio seno, mercantilizarlo. Y ahí está como la talla de que si yo voy a Miami me puedo comprar una polera con el Che Guevara, del Che Guevara por $10 y nadie te va a mirar feo. Esa mercantilización, incluso de corrientes contrarias a ti, es muy interesante, y eso lo vamos a ir viendo en el postmodernismo. Pero acá la idea es que quede claro, un movimiento obrero que fue perseguido y reprimido brutalmente, habían problemas raciales, habían contraculturas, o sea, el American Way, el estilo de vida norteamericano, tiene mucho más de mito que de realidad. Aún así, la psicología social clásica aportó muchísimo a este modelo. Ya vimos el tema de los recursos humanos con los experimentos Harton, concepción del apoyo. O sea, la idea del sueño americano es una idea subjetiva, no es objetiva. Y eso nace desde la acción de publicistas, políticos, apoyados por psicólogos que se basan en una idea que es la percepción. O sea, voy a plantearlo de la siguiente manera. Si yo pongo los números brutos y relativos donde se cometen más crímenes, en Alemania y en Chile, se cometen más en Alemania. Pero la mayoría de los chilenos considera que Chile es mucho más inseguro que Alemania. Eso tiene que ver con la percepción. Quiere decir que no tiene por qué ser real, pero que para mí lo es. Y yo me muevo en relación a esos códigos. Entonces, la idea del sueño americano, más que real en los datos, es mucho más de fantasía, de oportunidad, esperanza, que son elementos que están muy estudiados en psicología. Moviliza más que el miedo. Si no, preguntan en la primaria de Apruebo Dignidad, ¿quién ganó? Pues, o sea, ganó el candidato que utilizaba la esperanza, el diálogo, la apertura, frente al candidato que se atrincheraba en posiciones más tradicionales de la izquierda, que quizá era mucho más denso intelectualmente, pero que apeló a un tema más de nicho que de la esperanza, que sería el mayor movilizador a nivel social. Por supuesto, toda la publicidad nace desde la psicología, o sea, la psicología por años ha estudiado, por ejemplo, que si hay un color rojo, un azul, me fijo más en el rojo, el tipo de letra, el lenguaje subliminal, que es un poco más psicoanalista. O sea, hay estudios que muestran que, qué sé yo, un vaso de whisky que te parezca en primer plano o pisco, lo que sea, aparecen figuras de mujeres o figuras de tiburones, cosas así bien específicas que afectan nuestras ganas de comprar ese tema. O sea, que hasta hace poco los comerciales de cerveza siempre apareciera una mujer en traje de baño despampanante dentro de los códigos de belleza occidentales. Tiene que ver con todo este lenguaje subliminal. Todo eso, la publicidad, en su primer momento,
sobre todo los colores, las letras, los estudios de mercado, nacen desde la psicología cognitiva clásica. Por supuesto, y el más conocido de todo, nace el modelo de competencia, o sea, si yo tengo habilidades, destrezas, genero competencias que me permiten competir en el mundo laboral y generar mayores habilidades, o sea, y postular a mejores trabajos. El modelo de competencia, yo compito y para competir tengo que desarrollar habilidades, destrezas, eso se transforma en una competencia específica y eso me da mayores herramientas para el mundo del trabajo competitivo. Muy gringo eso, extraordinariamente norteamericano. Y finalmente, que esto no lo he nombrado mucho, que es el modelo de conflicto en el ambiente laboral. Voy a plantearlo de la siguiente manera. Si yo vendo celulares, yo probablemente tenga muchos conflictos con el tipo que hace la revisión de los antecedentes económicos de la persona que me quiere comprar el plan de celular, porque me puede decir, no, Sabine, no le aprobé la compra del celular y tú pierdes una venta. Entonces yo voy a tener conflictos. Todo el análisis estructural y de, por así decirlo, de estructura y de funciones en el mundo laboral está muy, muy estudiado por la psicología cognitiva, la idea del liderazgo, cuáles son las herramientas que tiene que tener un líder de equipo y todo eso, total y absolutamente trabajado. ¿Por qué tengo que ser dialogante? Que si en Estados Unidos está muy desarrollado, que en la primera reunión, por ejemplo, si yo voy en una posición de fuerza, o sea, yo sé que voy a lograr lo que quiero, cedo la primera cosa que me pida mi contrincante. O sea, si él me dice, mira, yo quiero reunirme en mi oficina y mi contrincante es la de él, yo voy a la oficina de él y eso tiene que ver con una explicación de que si yo cedo primero, tengo más posibilidades que el otro baje la guardia y acepte posteriormente mis demandas. Así una serie de temas. Entonces, todo eso lo desarrolla la psicología social clásica porque era un puntito que se me había quedado de la semana pasada. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Recuerden, psicología social clásica, Estados Unidos, la idea del sueño americano. Aquí en Latinoamérica habían guerrillas, habían revoluciones, y no era exactamente porque el mundo del trabajo nos estuviera ofreciendo sueldos para comprarnos autos. De hecho, la mayoría de la gente en este país no gana el tipo de sueldo que se necesita para comprarse autos. Entonces, ¿qué pasaba en Latinoamérica? Y aquí hay dos puntos. Uno que tiene que ver con un análisis más estructural y uno que tiene que ver con un análisis mucho más del que pasa en el terreno. En el estructural, y solo por usar un autor, que es muy clásico, este libro es probablemente uno de los más clásicos de toda la literatura latinoamericana de los años 70, 80, media revolucionaria, es Las venas abiertas de América Latina. O sea, Galeano es lectura obligatoria y que básicamente la tesis de su escritura es: los países ricos son ricos porque no han robado las riquezas a nosotros y han guardado las de ellos. Entonces eso de que nosotros somos malos administradores, somos subdesarrollados, no. Nuestro subdesarrollo, nuestra pobreza es lo que fomenta las riquezas de los otros. ¿Qué quiero decir? Que aquí, si en verdad un kilo de cobre vale $10, te lo compran a 3, más barato de lo que debiese ser, y después te venden collares o argollas de cobre a $20 cuando en verdad la podrían vender mucho más barato. Y eso tiene relación con el proceso de ganancia. Entonces las grandes sociedades europeas y Estados Unidos en esa época viven también no por un tema de que son superiores, por así decirlo, en desarrollo, sino porque nos han robado todo a nosotros. Y eso causa una serie de disfunciones, problemas, crisis en Latinoamérica, porque los trabajadores, para que otros puedan ganar, somos total y absolutamente pauperizados, trabajamos en condiciones indignas, de semi-esclavitud, y bueno, o sea, una serie de ejemplos. O sea, cómo nos saquean y que en verdad la riqueza de los ricos tiene que ver con, no con el desarrollo, por así decirlo, de nuevas cosas, sino con el robo a personas comunes y corrientes. En ese sentido, entonces, el mundo del trabajo se encontraba en condiciones paupérrimas, o sea, gente que lo pasa muy mal, no hay que ser genial. En Chile la media de sueldo son 700 lucas, pero la mediana, ¿qué quiero decir la media? El promedio de los sueldos en Chile son más de 700.000 pesos. La mediana, que pongo al trabajador que menos gana con el trabajador que más gana, son menos de 500 lucas. ¿Qué quiero decir?
que hay gente que gana mucho más de 700.000 pesos, pero un gran montón que gana mucho menos que 700.000 pesos. De hecho, son más los que ganan, o sea, si yo pongo la mitad, el trabajador que gana la mitad, pongo todo ordenado por sueldo, el que gana justo en la mitad es menos de 500.000 pesos. Entenderán que esa es la medida. Entenderán que eso implica una serie de problemas que antiguamente eran aún más agudos. Tiene que ver con el poco acceso a servicios, estados muy frágiles en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, en Europa, si yo quedo cesante, el Estado me paga para que pueda sobrevivir, arrendar mi casa y comer algo, no mucho más, que para un europeo es casi vivir de hambre, pero para Latinoamérica eso es lo que vive la gente que trabaja, no la que está de cesante. Entonces imagínense en esa época donde habían conflictos campo-ciudad, robos de tierra, las leyes laborales eran letra muerta, comunidades enteras arrasadas por el progreso. Si no es cosa de preguntarle a la gente que ha vivido, si hay alguno de ustedes que vivió en la greda, cómo se siente con todos los humos tóxicos que le tiran desde Quintero y Ventana, o la gente de Tiltil, que parece el patio trasero de Santiago, o gente de muchas zonas de la cuarta región y tercera región donde hay poca agua y no sé qué genio brillante se le ocurre poner una chanchería que básicamente consume agua como loco, o todas las playas de la tercera y segunda región que están, pero con una cantidad de metales pesados que te produce cáncer solo pisar esa playa, menos bañarte, y que tiene que ver con la destrucción y el desarrollo de zonas de sacrificio. O sea, trabajadores mal pagados, pocos derechos laborales, medidas de seguridad laboral nula. No ha cambiado tanto, solo que antes era mucho más agudo. Entonces, el mundo del trabajo latinoamericano implicaba una serie de trabajadores que, bueno, y aquí te pasamos menos lo mismo en Estados Unidos, anda a organizarte y terminas muerto. O sea, una de las muertes más impactantes de toda la dictadura es cuando mataron al presidente Lacuto. O sea, la dictadura no tuvo asco y era un presidente que en un primer momento no había estado en contra del golpe de Estado. Entonces era un tipo que no era sospechoso de ser comunista y simplemente lo mataron porque hizo dos o tres críticas. Entonces, era un mundo muy complejo, un mundo laboral muy complejo, de relaciones demasiado asimétricas, con mucha informalidad, sueldos de hambre, algo que no ha cambiado, pero muy poco en relación en la actualidad. Entonces, la psicología comunitaria, ¿cómo se inserta ahí? Recuerden, la psicología comunitaria tiene una fuente muy importante en la teología de la liberación, la idea de que la pobreza es un pecado social y tenemos que hacer algo para eliminarla. Entonces, fue entender o desarrollar que el mundo del trabajo es injusto. La idea de que el mundo del trabajo es injusto no nace en la psicología cognitiva, no digo que no fuera injusto, pero lo que hace la psicología comunitaria es desarrollar o generar herramientas o ideas de cómo podría ser más justo el mundo laboral, porque una cosa es yo pasarlo mal y otra es que lo logre conceptualizar como injusto. La idea de injusticia, que es muy cristiana, que tiene una raíz muy de Cristo en sí, como Cristo como supuestamente personaje histórico, ahí cada uno será creyente o no, y tiene que ver con la iglesia católica más primitiva, la injusticia, la persecución del débil, la idea de catalogar al mundo del trabajo como injusto es muy potente, plantea porque ya te saca solo de un tema económico y te transforma en un tema, por así decirlo, ético, político. Le cambia la psicología comunitaria, y no solo la psicología comunitaria, que yo en verdad debería decir la educación popular o el trabajo o la pedagogía de la liberación, la investigación y acción participativa de Falsborda, todos los movimientos de Latinoamérica de ciencias sociales que no estaban de acuerdo con el mundo en que vivíamos, plantean que se podía transformar y que había un tema moral. O sea, este mundo es injusto. Nosotros hemos generado relaciones no solo laborales, en una cantidad impresionante ámbito de mucha injusticia y que eso podía cambiar. ¿Y cómo se logra eso?
bajo la herramienta más clásica, por eso a muchos psicólogos comunitarios, a educadores populares, al mismo Paulo Freire, se les calificó de comunistas con la organización y la participación, es decir, generar organizaciones que faciliten o protejan los derechos de los trabajadores y participar activamente en esas organizaciones, lo que implicaba herramientas, qué sé yo, todo lo que son técnicas de activación, técnicas de reflexión, técnicas de educación popular de juego, para ir generando conocimiento en conjunto, todo eso fue desarrollado en esta época, los 60, 70 en Latinoamérica, o sea, cuando ustedes, qué sé yo, hay juego, la lluvia de ideas, la silla musical popular, el árbol del problema, nace en esta época. No solo el psicólogo, insisto, aquí hay mucha gente que trabajó en este tema, evaluación iluminativa, una serie de técnicas que lo que buscaban era facilitar la participación de los trabajadores, porque si yo le hablo en difícil, los trabajadores no tienen por qué entender. Si le hablo en fácil o le hablo en un idioma que ellos puedan, que utilicen basándome en su experiencia, el trabajador tiene muchas mayores entradas para llegar al mundo del trabajo. Por lo cual aquí lo que se buscaba trabajar o desarrollar era también generar habilidades. Recuerden que la psicología comunitaria no se aleja tanto a la psicología cognitiva desde un aspecto teórico, sí desde un aspecto ético-político. Entonces, desarrollar habilidades, destrezas, pero aquí ya no individuales. Yo no quiero, qué sé yo, que los trabajadores sepan, adquieran X competencias para ser más competitivos y se inserten más fácil al mundo del trabajo o ganen mayores sueldos. No, yo aquí lo que quiero es el desarrollo colectivo de la comunidad, generar destrezas, no en la persona, sino en las comunidades. Un sustrato de bases que les permitan organizarse y cambiar su realidad. Y aquí todos los trabajos clásicos, desde una visión de trabajo de base comunitaria, trabajo comunitario clásico, los centros juveniles, los lugares de teatro, que están muy enfocados en promoción, la junta de vecinos, popular, una serie de organizaciones que lo que buscaban era que era el barrio el que adquiriera la habilidad. Recuerden, Fassborda, cuando habla, o bueno, no recuerdo, le anticipo para cuando tengamos investigación, acción participativa y sistematización de experiencias, que el que inventa la IAP es Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano, y él lo que buscaba es que la comunidad desarrollara tantas habilidades que después no lo necesitaran a él, sino que ellos pudieran hacer sus propios análisis de discurso para poder ir aprendiendo sus propias prácticas. Y finalmente, lo que hace la psicología comunitaria con todo esto es desarrollar y promocionar los derechos sociales de los trabajadores y de las personas. A ver, voy a poner una intervención clásica. Cuando uno trabaja en un CEFAM, se junta con usuarios, por ejemplo, de salud mental grave, y logra hacer una marcha que visibilice que las personas con enfermedades mentales graves no tienen derecho, es un trabajo extraordinariamente potente de promoción de la salud de esas personas y también de visibilización de sus problemas. ¿Por qué? Porque en general en Chile y en muchas partes del mundo la enfermedad mental casi que es una cosa que se obvia, se omite, no se trabaja, se esconde debajo de la alfombra, por así decirlo. Y el visibilizarla, que esas personas decidan y puedan decir cuáles son los problemas por los que van a marchar. Y al marchar yo los veo, por tanto, otras personas que probablemente saben quiénes son, no saben cuáles son las problemáticas de los enfermos, de personas con enfermedades graves de salud mental, puedan mostrarse, decir, cambia el paradigma. A eso busca la idea de promoción, el mostrar, el ser capaz de visibilizar. En Chile, en los 80, un organismo que trabajaba muy comunitariamente era la Vicaría de la Solidaridad, que lo que hacía era proteger a dirigentes sociales, sindicales y a personas de la represión de la dictadura, y básicamente lo que hacía era que los obispos tenían casas de seguridad para que se escondieran las personas y no pudieran entrar los militares a hacerlos desaparecer. Entonces, lo que busca la psicología comunitaria es una visibilización cada vez en el mundo del trabajo
de los problemas de los trabajadores y de las personas a partir del trabajo. O sea, la psicología comunitaria y todo el trabajo comunitario, la educación popular, todas esas líneas, lo que van a buscar, por ejemplo, en relación a la contaminación de ventanas y quinteros, es mostrar los problemas que ahí existen, es visibilizarlos, es hacerlos visibles para la gran cantidad de personas, porque la contaminación siempre existió. Los problemas sociales asociados a esa contaminación siempre han existido. O sea, en la actualidad hay reportajes incluso en televisión que muestran que gente en los 80 se les puso un vertedero de metales pesados por los suecos y llevan generaciones con cáncer. Pero cómo lograron visibilizar un problema que viene de los 80 era invisible y que en los 2010 parta a ser visible, es un trabajo de base, el mostrar los derechos, el mostrar la injusticia, el ser capaz de, con el trabajo organizado, no a partir de mí, yo me siento mal o yo me siento enfermo, sino es a partir del trabajo organizado de la comunidad, el ser capaz de visibilizar las distintas formas de opresión, no sé si sería el término más correcto, pero sí de desvalidación de mis derechos frente a otros. Eso, pero que les pueda gustar la clase cuando la vean. Intenta hacerla más corta respetando los tiempos. Así que nada, nos estaremos viendo el día lunes. Un saludo, cuídense y que lo pasen bien en lo que queda el resto de la semana. Saludos.